Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, porque nos has traído hasta aquí, Señor, porque tu misericordia ha sido mucha, Señor, con nuestras vidas. Y, Señor, tú en este día nos has mostrado tu fidelidad una vez más. Gracias, Padre, por ese amor inmerecido, por esa gracia inmerecida sobre nosotros que hoy podemos disfrutar. Te pedimos que en esta noche tú nos des espíritu de revelación y conocimiento de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a estudiar la lección 21, ¿verdad? Si no me equivoco, es la que seguía. La lección 21, que el tema es la salvación. Y créame que a veces cuando leemos estos títulos decimos, qué tema tan sencillo, ¿no? O sea, la salvación, pues sí, pues es algo muy sencillo, es algo muy, pues ya lo sabemos. Y esto sucede también, esta reacción sucede mucho cuando le empezamos a hablar a algunos ministros. Pero lo curioso es que en el momento que les hacemos la pregunta, dígame usted, ¿qué es la salvación? De repente las respuestas son muy ambiguas, no claras, como que sí sabemos qué es la salvación, pero no hay una definición concreta y clara, definida de qué es la salvación. Y muchos responden, pues la salvación es que no me voy a ir al infierno. Y uno podría pensar que está bien esa respuesta, es que si soy salvo no me voy al infierno, pero no es la respuesta correcta. No, pues es que irme al cielo, y también parece una respuesta correcta, pero no lo es. La verdad es que la salvación es más profunda, a la vez sencilla, pero la definición de salvación es algo profundo y necesitamos saber qué es la salvación. Si no sabemos qué es la salvación es porque realmente entonces no entendemos cuál es el problema del hombre, el problema fundamental. Dios es un Dios de salvación, como lo dice su manual. Dios es un Dios de salvación. Aclaro algo, este tema es un pequeño resumen de muchas cosas que podemos hablar acerca de la salvación, pero también no solo es un resumen, sino que es una definición de lo que es la salvación. Amén. Es un Dios de salvación. Y en Éxodo 15:2 es el cántico de Moisés y su hermana, ¿verdad? Que cantan: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Él ha sido nuestra salvación. Es un cántico, amén. Pero ¿en qué momento están cantando esto, amados? No solamente han salido de Egipto, pero ¿qué acaba de pasar? Dios abrió milagrosamente el mar rojo, pasaron en seco, y después de esto los egipcios que los seguían fueron ahogados, porque Dios cerró las aguas. Y ellos vieron en este momento cómo el ejército más poderoso, numeroso, avanzado del mundo ha sido destruido por el brazo desnudo de Jehová Dios, defendiendo a su pueblo. Ellos acaban de salir de la cautividad y acaban de ser librados del genocidio que Faraón quería hacer sobre toda una nación. Y por eso cantan: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Salmo 27 versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y no sé si usted nota el sentido del que está escribiendo. Él está hablando de que no tengo por qué temer o por qué estar atemorizado de otros. ¿Sí se da cuenta? Porque la verdad es que el hombre vive bajo temor de alguien más, o de algo más, o de alguna situación mayor o superior a él mismo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No tengo por qué temerle a nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿por qué tengo que tener temor de alguien? El Salmo 28:8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Qué es Jehová? Refugio salvador
de su ungido. Él nos es refugio. Entonces la salvación es estar refugiados en el Señor, es que Él sea nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, es que Él nos libra, ¿verdad? Y nos enaltece. Ahora específicamente, concretamente, ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos salva Dios? 2 Samuel 22:4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. ¿De quiénes? De mis enemigos. Tenemos varios enemigos, pero en concreto uno. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás. Entonces ya definiéndolo un poquito más, somos salvos de Satanás. Porque el problema comenzó cuando fuimos engañados por la serpiente, que era Satanás. Y él es el engañador, él es el padre de mentira, es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Es el que ciega, vela el entendimiento de los incrédulos para que no vean el evangelio. Es el que es el padre de esta generación, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él es el dueño de este mundo pecaminoso, el que orquesta las tinieblas en la humanidad. Entonces somos salvos, amén, de nuestros enemigos. Ese enemigo es Satanás. Jeremías 15 del 20 al 21 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y aquí vemos una promesa que Dios le está haciendo a Jeremías, porque Dios lo levanta como profeta. Solo que Dios levanta a Jeremías como un profeta que se levanta contra todo un sistema religioso caído. Él profetiza contra reyes y contra falsos profetas, y la tenía muy difícil Jeremías, porque nadie le quería dar oídos. Fue llevado a la cárcel, fue aventado a la cisterna ahí para que se muriera, por causa de la palabra que él traía. Y no era una palabra muy positiva, era una palabra de destrucción, de cautiverio, de juicio de Dios, porque habían olvidado el pacto. Y Dios le dice: yo te voy a poner como muro de bronce, pero ¿sabes qué? Te voy a librar de la mano de los malos, y te voy a redimir de la mano de los fuertes. Eso es la salvación, que Dios nos libre de la mano de los malos, de la mano de los fuertes. Amén. Ezequiel 37:23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿De qué nos salva el Señor? Amén. Básicamente, ¿de qué? Del pecado. Entonces, primeramente vemos que Dios nos libra de Satanás. Amén. ¿Quién es nuestro mayor enemigo? Satanás. ¿Cuál es la mano de los malos? La mano de los fuertes. La mano de Satanás y de todos los que están debajo de su autoridad. Amén. Somos librados de Satanás. Pero ¿de qué nos libra en ese versículo de Ezequiel? ¿De qué nos libra? De nuestros ídolos, de nuestras abominaciones, de nuestras rebeliones, o sea, de nuestro pecado. Porque es el segundo enemigo que tenemos, nuestro propio pecado. Como Adán y Eva pecaron, todos pecamos, sujetos a Satanás por causa del pecado. Y como ya lo expliqué, la gente no es que quiera pecar, es que no tiene otra opción, es esclava del pecado, está sujeta al pecado. Y el pecado es un poder mayor que su propia voluntad. Si fuera por la voluntad, el mundo no estaría pecando. Pero no pueden, y no podemos si no es por la salvación que nos ofrece el Padre. Amén. El tercer aspecto de la salvación, Salmos, capítulo 68, versículo 20, dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿De qué somos salvos? De la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación. La muerte es el símbolo físico de la separación, porque después de la muerte física hay una muerte espiritual. Pero son tres enemigos. Somos salvos de tres cosas. Entonces, ¿qué es la salvación? Ser salvos de Satanás, del pecado y de la muerte o separación de Dios. Esa es la salvación. Tiene que entender esta definición.
Necesitamos comprender bien esta definición. Ir al cielo es consecuencia de la salvación. No ir al infierno es consecuencia de la salvación. Pero la salvación es ser salvos de Satanás, ser salvos del pecado, ser salvos de la muerte. Y eso es estar con Dios. Cuando eres salvo de esas tres cosas, estás con Dios, estás en Dios, porque Él te ha salvado, te ha traído a su reino. Amén. ¿Quedó claro qué es la salvación? Muy bien, vamos a continuar viendo esto. Jesús Cristo es el Salvador. Por eso es el Cristo, porque Él trajo la salvación. Él resolvió el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la muerte o separación de Dios, siendo el Cristo. Amén. Isaías 19:20 dice: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Gloria a Dios. Y si tú te pones a leer este capítulo de Isaías 19, es una palabra profética impresionante, cómo Dios va a salvar a Egipto y a Asiria. ¿De qué está hablando? Egipto fue quien oprimió a Israel por 400 años. Asiria fue el que llevó cautivo a Israel. O sea, gobiernos, naciones paganas que Dios mandó su juicio, que las exterminó. Pero en el fin, Dios va a ser salvador de estas naciones. Y habla ahí, Egipto y Asiria, y juntos serán mi pueblo, Israel mi heredad. O sea que van a entrar esas naciones dentro del paquete de salvación de Dios hacia la tierra, porque Egipto y Asiria simbolizan el mundo. Todas las naciones serán salvas. Él va a enviar un Salvador. Significa que Dios va a salvar a todas las naciones de la tierra. Lea después Isaías capítulo 19. Hay esperanza para Egipto, hay esperanza para Asiria, hay esperanza para todo el mundo, porque Dios enviaría al Salvador, príncipe que los libre. Y Dios dice: van a ser mi pueblo. Imagínense Egipto siendo pueblo de Dios, un país que hoy es islámico. Asiria lo mismo. Van a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Por un Salvador que los va a librar, y es Cristo, Jesús el Cristo. Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador o Dios salva. La propia identidad, el ADN de Jesús era ese: salvar, 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 salvar. Y Él nos iba a salvar de nuestros pecados. Amén. Por eso el pueblo no le reconoció. Esperaban que Él los salvara políticamente, pero Él venía primeramente a resolver el problema fundamental, que el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado, por causa de Satanás. Juan 10, versículo 9, Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Él es la puerta, Él es la única puerta. En el mundo y aún en los sistemas o grupos religiosos, Satanás ha soltado una tergiversación de la verdad, una falacia. Él continúa distorsionando la palabra, distorsionando la verdad. Y hoy día la gente dice, y aún religiosos dicen, que todas las religiones te salvan. Y que si tú crees en Dios, tú vas a ir al cielo, porque siendo bueno y siendo buena persona y creyendo en un ser supremo, tú vas a ser salvo, no hay problema. Acabamos de ver una historia triste de un pastor cristiano que un día dijo: no, Dios salvó a todo el mundo en la cruz, no importa quién seas, todos van a ir al cielo, no importa qué religión tengas. Y anda predicando ahí en los Estados Unidos, y salió de un seminario muy famoso cristiano en Estados Unidos. Él predicaba y salían sus programas en la televisión y todo, y un día de repente, ni cuento la historia, pero él llegó a interpretar así la Biblia, que es herejía, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la puerta, no hay otra puerta. Puerta del cielo no es un nombre de una iglesia, es el nombre de Jesús, porque la única puerta del cielo es Jesús.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero ¿cómo puede ser salvo? Solo por Jesús. Y entrará y saldrá y hallará pasos. ¿De qué habla esto? Vida en abundancia, vida en plenitud, vida de victoria. Jesús es la puerta, amén, Él es el Salvador. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo en voz alta, y en ningún otro hay salvación, amén, en ningún otro. Amados, si es exclusiva la salvación, si es exclusiva, no es inclusiva. Entienda esto y debemos ser tajantes, porque el mentir en cuanto a esto es darle a la gente una mentira que los va a llevar al infierno. Muchos pastores quieren ser más buenos que Dios a veces y se han desviado de la fe al decir, no, es que si tú estás ahí estás bien. Es que el problema es que allí sí se habla de Jesús, pero también se habla de esto y de aquello, y que también puedes llegar a Dios a través de esto y de aquello, y eso ya es... ahí ya se perdió el pacto. Tenemos el pacto del Mesías. Dice aquí, y en ningún otro. Es exclusivo, es claro, es definido. En ningún otro hay salvación, porque no hay, diga conmigo, no hay. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. María nos salva. ¿Cuál María, hermano? No es Villanueva, ¿verdad? Ni Reyes, aquí tenemos varias Marías, ni Guadalupe, por ahí está María Guadalupe. No es María, no es José, no es San Judas Tadeo, no es el Santo Niño de Atocha, el Santo Niño Doctor, y no es nada de eso, y ni me lo sé porque nunca participé de eso. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aclaro que no nos estamos burlando de quien tenga una fe incorrecta en otros nombres, pero la Biblia lo declara claramente. Y la salvación es que, ¿cómo se efectúa la salvación? Es a través de la fe. Pero la fe en un nombre, que es el nombre de Jesús, el Cristo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ese es un versículo muy importante que usted debe de saberse. Es Efesios 2:8, también se debe de saber Efesios 1 y 2. Pero ¿por qué es importante Efesios 2:8? Porque la salvación es una gracia, no es algo que tú puedas obtener por un mérito o un esfuerzo. Necesitamos entender que es por gracia, y dice por medio de la fe. Pero es que yo tengo fe. No, la fe también es un don. Don significa regalo, presente, obsequio. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aunque despuesito dice que las obras también Dios las creó para que anduviéramos en ellas. Las obras son una consecuencia de haber tenido una fe y haber obtenido la gracia de la salvación. Amén. Las obras son una consecuencia de haber obtenido fe y salvación y gracia por parte del Señor. Entonces la fe es algo que Dios te regala. Tú no puedes ser salvo si Dios no te lo regala. Recuerdo aquella vez que yo estaba hablando con un hombre de la nueva era y un budista, y le estaba compartiendo, y en un momento dado el de la nueva era dice, es que la verdad yo no tengo eso que tú tienes. Y volteaba con el budista y le decía, es que me sorprende, él tiene una fe genuina y yo no tengo eso. Pues no, es un don de Dios, y no es porque yo sea mejor que él, es porque Dios ha tenido misericordia. Amén. Entonces cuando compartamos a las personas debemos entender que no va a ser porque por lo que tú quieras convencerla. Yo recuerdo una vez que le estaba compartiendo a un amigo y él me decía, Fabián, ya te entendí y está correcto, me lo mostraste, pero es que yo no quiero, entiende. Dije, que ya entendí. No quiero dejar esto y aquello. Y ya no le volví a compartir. Le volví a hablar. Lo sigo saludando cuando me lo encuentro, cada día está peor el amigo. Pero él no quería, porque es un don, es un regalo, es una gracia. Debemos de orar que Dios les dé esa gracia. Señor, por favor, ten misericordia de esta persona. Y eso sí es correcto, que usted pida misericordia por las personas que ama o quiere. Dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la salvación viene por un corazón que cree. Y yo le digo muchas veces a las personas, es que es algo por la fe. Yo no estuve allí, fue hace 2000 años. Yo no lo vi ser crucificado. Yo no vi que horadaron sus manos y sus pies y su costado. Yo no les escuché gritar consumado es, pero yo sí lo creo. Y lo creo con todo mi corazón. Está escrito y hay evidencia histórica, arqueológica, y hay mucha evidencia por todos lados. Tan solo el calendario mundial se rige por su nacimiento. Antes y después del Señor Jesús, un imperio cayó por causa del Evangelio, el imperio romano. Pero se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Y no está hablando exclusivamente de la oración de aceptación, como ya lo vimos la semana pasada. Está hablando de estar dispuestos a dar la vida por esta fe. Yo confieso que Él es el Señor, cueste lo que cueste. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos escogidos para esta salvación. Fuimos escogidos. Siéntase privilegiado. Tenemos un grande privilegio, amados. Tal vez nunca me gane la lotería, tal vez nunca. Pero yo soy más privilegiado que el que se saque el premio mayor. Soy más privilegiado que muchos magnates, soy más privilegiado que aquel que está inventando algo, descubriendo algo impresionante. Yo soy más privilegiado porque Dios me escogió para salvación. Y alguien podrá decir, pero hermano, ¿cómo es que Dios escoge a uno y a otro lo rechaza? Bueno, eso es otro tema, pero no es que Dios rechace porque quiera rechazar, es que Dios en su presencia sabe la reacción del corazón de cada persona al mensaje de salvación. Y como Él ya ve en el futuro, Él escoge a los que Él sabe que su corazón fue hacia Él. No es que Dios diga, este es bueno, este es malo, porque yo quiero y aunque Él quiera no lo voy a dejar. No, no es así. Dios sabe el futuro. Dios conoce el futuro. Amén. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y este es un versículo muy importante en entender que el bautismo es solamente una obediencia y un símbolo. El bautismo no trae salvación. El bautismo es una forma de obedecer y de declarar yo creo. Amén. Porque si fuera lo contrario diría: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero no vuelve a colocar el bautismo, porque el que no cree, obvio que no se bautiza, ¿verdad? Pero será condenado porque no creyó, ¿verdad? Ahora es obvio, alguien que cree se va a bautizar, si realmente cree. Entonces es por creer. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí va una pregunta muy fuerte: ¿te avergüenzas del Evangelio? Alguien va a decir, no me avergüenzo. ¿Hablas de él? No hablo entonces. Pero no significa que que me avergüence. Yo no hablo porque ¿las saladitas ya las trajeron? Quiero que entiendas claramente esto. Cuando no hablamos es una señal muy clara de que te avergüenzas del Evangelio. Cuando no hablas del Evangelio es una señal muy clara. Y si no lo comprendes en este momento, no te puede entrar eso que acabo de decir. Ora un poco y platica con Dios honestamente. Señor, muéstrame, ¿realmente yo soy una persona que se avergüenza del Evangelio? Porque quien no se avergüenza lo predica. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Ahora, en el original no dice así, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y apúntele allí si es necesario. En el original griego dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque hay un solo Evangelio, el Evangelio de Jesús el Cristo. Amén.
Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y verdaderamente el evangelio llegó primero a los judíos porque era el pueblo de Dios. Jesús dijo que tenía que ir primero a las ovejas perdidas de Israel, pero después que consumó su obra en la cruz como el Cristo, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Entonces somos salvos mediante la fe, pero ¿en quién? En Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. ¿Quiénes son los salvos? ¿Cómo son los salvos? Los verdaderamente salvos. Hay gente que se cree que es salva, pero no es salva. Y como dice la palabra, que debemos examinarnos si estamos en la fe. Y estos versículos son ¿cómo se le llama esto? Termómetros. Sería la palabra tal vez. Son un termómetro de saber si estamos en la fe. Hay mucha gente que cree que está en la fe por venir a una iglesia, por cargar una Biblia, por pertenecer a un discipulado. Pero ¿qué es estar en la fe? ¿Quiénes son los salvos? Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Son personas que caminan en victoria. Amén. Caminas en victoria. Esto no significa que todo está fácil. Significa que tú sabes que el problema ya no es problema. Como dice Habacuc: aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vides, falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas y las vacas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, a pesar de que haya muchos problemas y dificultades, yo estoy hollando. Hollar significa pisotear sobre mis alturas. Amén. Yo estoy sobre la situación, estoy sobre la enfermedad. Vino un cáncer, estoy sobre el cáncer. Amén. Vino una dificultad financiera, estoy sobre la dificultad financiera. Porque yo soy salvo de Jehová, dice aquí este versículo. Y Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, ¿cómo qué? Como siempre habéis. Aquí Pablo tuvo un vislumbre de la iglesia Puerta del Cielo. Él vio a los congregantes de Puerta del Cielo y escribió esto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Siempre habéis obedecido. Es una vida de obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice el siguiente versículo: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice en el siguiente versículo, pero no está en la siguiente hoja, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el salvo es una persona que vive en obediencia a Dios, no solamente cuando el pastor está presente, sino también cuando está ausente. Ahí está una historia, ¿no? Que está la mujer cantando una música pagana en la casa. Voy por la vereda tropical, cantando una canción del mundo así, con y de repente tocan: mamá, el pastor, buscando almas que salva. ¿Verdad? Le cambió la letra, ¿verdad? Porque a veces nuestro cristianismo es cristianismo de domingo en la iglesia, cuando nos ven. Pero ¿qué pasa cuando alguien se te atraviesa? Se abrió el verde en tu semáforo y él se pasa y todo. ¡Hijo! Juan 8:39. De vuestro padre el diablo. 44, perdón. Y tocamos 5 veces el claxon, y hay algunos que no nada más se contentan con pitar así 5 veces, sino que se baja y bájate,
órale, ya listos para pelearse y todo. O con las mentiras, o con una vida mundana que realmente manifiesta que no estás en la salvación. Hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y mira lo que dice el final: ocupaos, fíjate, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora que ya entendemos más qué es la salvación, qué es ocuparse de nuestra salvación. Ocuparme de ver si realmente Satanás ya no tiene injerencia en mí, si el pecado no tiene injerencia en mí, si ya no estoy separado de Dios. Y por mis frutos me conoceréis. ¿Me explico? Ocúpate en tu salvación, y dice con temor y temblor, porque no es un chiste la salvación. Porque no es una competición de ver quién es más cristiano, porque no se trata de ganarse puntitos con un pastor por allí, se trata de mi eternidad y la de mi familia, la de los que me rodean. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Nadie va a tener un pretexto de que no, es que la verdad Dios no me hizo a mí una persona que Dios produce en ti el querer como el hacer. Dios viene, y eso es algo que yo sé por experiencia propia. Dios viene y te motiva y te dice: búscame. Buscad mi rostro, dice el Salmo, tu rostro buscaré. Es un salmo en el cual está profetizando, Dios está hablando y está interactuando la persona. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, es el Salmo 27, creo. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Nadie va a poder poner un pretexto. Dios muchas veces te ha querido levantar de mañana a orar. Dios muchas veces durante el día te pone la inquietud de leer la palabra. En otros momentos Dios te habla al corazón, te dice: habla a tal persona. Dios está siempre a través del Espíritu Santo impulsándote hacia su voluntad, que es buena, perfecta, buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12. Él es el que produce esto en nuestras vidas. Amén. Eso es la salvación: ser libres de Satanás, ser libres del pecado, ser libres de la muerte, que es la separación de Dios, estar en victoria, estar en triunfo. Nos saca a pastos verdes, a lugares de deleite. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y somos salvos para vivir una vida de obediencia al pacto. El pacto es Jesús el Cristo, que Él viene, que Él vuelve, y Él quiere que seamos testigos de Él al mundo. Eso es la salvación. Amén. Señor, permítenos caminar en tu salvación todos los días de nuestra vida. Señor, que no salgamos de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que cada día estemos confirmando esa salvación a través de una relación contigo, Padre. La salvación no es algo que podemos producir, no es algo que nos debemos esforzar, Señor, a través de las obras, sino que es un regalo tuyo. Nos lo das por gracia. Es un don que hemos recibido de ti, Señor, y viene por medio de la fe, Señor. Que esta fe en nuestros corazones crezca, Señor. Derrama tu fe en nuestras vidas, derrama tu fe, Señor. Afírmanos en la fe en Jesús el Cristo, Señor. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, aunque vengan, Señor, inundaciones y azoten contra nuestra vida, aunque vengan problemas financieros, problemas, Señor, físicos, problemas emocionales, problemas familiares, aunque se levante el mundo, Señor, contra nosotros, nosotros permaneceremos firmes, porque nuestros pies están en la roca, que es Jesús el Cristo. Te agradecemos tu salvación, Señor. No hay cosa más preciosa, no hay tesoro más grande que nos hayas dado, regalado, que a Jesús el Cristo, que murió por nosotros en la cruz y nos ha dado, Señor, todas las riquezas, Señor, en el cielo a través de Cristo, Padre. Nos has dado, Señor, la herencia, Señor, en Cristo, y ahora somos tus hijos. Gracias, porque eso es la salvación, Señor, que el problema fundamental se ha acabado, Señor, y estamos en Cristo. Amén y amén. Gracias al Señor.